Les damos la bienvenida a todos y agradecemos por unirse. Eso es una serie de talleres gratuitos que estamos colaborando en compañía de Maui desde Costa Rica y con el apoyo y colaboración bastante valiosa de Marco Calle en este inicio de la serie. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Félix es una comunidad gratuita, no tiene ningún costo. Y lo que estamos haciendo es promover el crecimiento profesional, tanto profesionales de la industria de construcción como pymes. Entonces, por ello hemos iniciado estos talleres, pero aparte hay otros beneficios que poco a poco y progresivamente iremos implementando y que van a poder conocer en el sitio web que les voy a compartir. Y estamos siendo auspiciados, en este caso por Maui, ¿sí? Maui es una plataforma de gestión de proyectos para construcción. Bueno, le doy la bienvenida. En este caso nos acompañan Federico y también Sergio de Maui. Que bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, Jair. Quisiera empezar primero por dar las bienvenidas y agradecerles nuevamente por estar en este espacio. Prometo no tomarles mucho tiempo porque sé que están aquí para otras cosas, pero creo que es importante darles un poco el contexto de quiénes están detrás. Ya Jair hizo su presentación y ahora quisiera mostrarles un poco sobre lo que es Maui Managers. Es una plataforma para la gestión de proyectos, la correcta gestión de proyectos, y pues en conjunto a la comunidad de Félix y en este caso con Marco, lo que queremos es devolver un poco el conocimiento que tenemos hacia toda la comunidad de arquitectura y construcción. Ese es un poco el objetivo y quiero tomarme esos tiempos para explicar un poco lo que nosotros hacemos, y es que somos una plataforma de software as a service que brinda una tecnología para administrar el personal, crear presupuestos, administrar los costos que tiene todo un proyecto, así como las tareas que se dan día a día, ¿verdad?, dentro del proyecto para que pueda llegar a buen puerto. Además de visualizar todo el avance que tenemos en el proyecto, venimos implementando tecnología todas las semanas, por ejemplo, diagramas de Gantt, vienen temas de informes donde ustedes van a poder ver de primera mano cómo el proyecto va avanzando de forma visual y compartirlo con clientes o de forma interna. Entonces, estamos creando todo un ecosistema para la correcta administración y muy enfocada en pymes y pequeñas empresas que queremos ayudar a pues llegar, digamos, a un mejor puerto y pues administrar los proyectos de forma correcta. Para estos meses que estamos lanzando, ya tenemos más de 150 clientes utilizando la plataforma. Estamos agendando demos gratuitos para pues darles a ustedes la enseñanza de cómo utilizar la plataforma, cómo le pueden sacar el jugo y cómo pueden implementar todo lo que Marco nos va a estar enseñando hoy en la plataforma de Maui. Entonces, aquí, bueno, hay un link que Jair les va a estar compartiendo en el chat para poder agendar un demo con el equipo de Maui para poder enseñarles la plataforma. Tenemos un contacto que está en nuestro correo, hola@maui.io, o este número de WhatsApp al cual podemos atenderlo sin problema para darles una guía de cómo empezar a utilizar la plataforma. Y en nuestro LinkedIn también compartimos mucho contenido de valor como el que van a estar viendo hoy. Al final de la sesión, creo que Jair lo va a reforzar después, pero nos podemos quedar unos minutos con los que deseen obtener más información directamente de la plataforma. Entonces, no les quito más tiempo y Jair, puedes continuar con lo que tenés en la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y te agradezco también por los beneficios que están entregando a la comunidad. Así que bueno, les presento a Marco y nuevamente agradecerte, Marco, por estar presente hoy y tu tiempo. Marco, él es creador de la plataforma marcocalle.com, él es PMP, PMI-ACP, PM4R y también es conocido en las redes sociales por promover la buena gestión de proyectos y la preparación para las certificaciones del PMI. Sí, así que bueno, Marco, te doy la bienvenida, te agradezco y el tiempo es tuyo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presentación. Y voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que venimos a ver hoy día. Bueno, esta noche justo Jay me había comentado para hablar sobre un tema, y el tema es tipos de proyectos, las organizaciones y cuándo aplicar un proyecto, o cuándo aplicar un enfoque para gestionar un proyecto.
Los proyectos aparecen en las organizaciones de manera normal. Es bueno que aparezcan proyectos porque los proyectos nos ayudan a gestionar y a hacer o a obtener nuevas capacidades para la organización. Pero no todos los proyectos son iguales, ni ninguna organización es igual. Lo que se requiere es justamente entender por qué razón debo gestionar un proyecto, debo enfocar o utilizar un enfoque tal vez predictivo, o un enfoque ágil o un enfoque híbrido. En esta charla voy a tratar de explicar de manera lo más amigable posible este tema. Para eso quisiera comenzar con un concepto que es bastante simple, que muchos de ustedes conocerán, que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. El tema de esfuerzo temporal en un proyecto llega a ser clave y sobre todo para entender lo más importante de todo, cuándo ocupo un enfoque o qué tipo de enfoque puedo ocupar si tengo que considerar un esfuerzo temporal y un resultado único. Como les decía, las organizaciones, los equipos de proyecto, los entregables que se tienen que hacer, estos productos, servicios o resultados van a ser distintos en función de cada proyecto, en función de cada cosa que veamos cuando estemos iniciando un proyecto. La naturaleza del proyecto es temporal y justamente por eso es el tema de esfuerzo temporal. Y adicionalmente, esto nos indica que tiene un inicio y un fin. Pueden haber estos proyectos o un proyecto se puede hacer básicamente cambiando una fase de una organización o puede ser también por el tema de trabajar en una necesidad que exista. Un proyecto se crea cuando existe una necesidad, cuando necesitamos generar beneficio para la organización, cuando buscamos generar valor. El tema de generar valor va muy de la mano con el beneficio que un proyecto genera. Como les decía, el proyecto se crea para cubrir una necesidad, para solventar alguna regulación existente, para generar una nueva capacidad dentro de la organización. ¿Y cómo logramos generar eso? A través de un proyecto. Un proyecto puede ser independiente o puede trabajar dentro de un conjunto de proyectos a través de programas o portafolios. Esto es un concepto general de proyectos que lo podemos ver en el PMBOK 7, igual está en el 6, en el 5. En todas las guías del PMBOK aparece este concepto. A partir de esto, nos damos cuenta que un proyecto tiene dos características fundamentales. Es temporal y genera un resultado único. Este resultado único va a generar beneficios para la organización que está realizando el proyecto. Estos beneficios están enlazados con la parte de valor. Eso es lo que más me interesa que ustedes tengan en mente con respecto a este concepto. Si nosotros entendemos que un proyecto genera un resultado único, esto me indica que cada proyecto se desarrolla en entornos distintos. Y como se desarrolla en entornos distintos, tenemos que comprender y tenemos que darnos cuenta de que no podemos ocupar una sola forma de gestionar proyectos. Es por eso que aparecen distintos enfoques, enfoques ágiles, enfoques híbridos, enfoques predictivos. Pero al final, un enfoque se trata de entender en qué estado, en qué momento o bajo qué circunstancias el proyecto se está llevando a cabo. Para eso tenemos en primer lugar la distribución geográfica. Estos 5 elementos que vamos a ver a continuación son justamente los elementos que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar un proyecto. La distribución geográfica hace referencia a que no todos los proyectos van a estar coubicados, es decir, que todos trabajen en un mismo lugar. Existirán proyectos en los cuales las personas que están trabajando o los equipos de trabajo estén en distintos lugares. Esto me genera una complicación en el proyecto, esto me genera algunas limitaciones como pueden ser el lenguaje o pueden ser tal vez el tema del tiempo. Perdón, claro, el tema del tiempo, el tema del horario en el cual las diferentes personas se puedan reunir. Esto es un elemento que debo considerar para poder seleccionar un enfoque adecuado. La complejidad de la solución, cuando hablo de solución o cuando se habla de solución, es justamente este entregable, este producto, servicio o resultado único que veíamos en el concepto. Hay problemas o hay proyectos que tienen una solución que no es tan compleja, porque existen las personas que saben cómo realizarlo y existen experiencias previas dentro de la organización. Esto no siempre sucede. Existirán proyectos en los cuales no tengamos un experto que nos pueda ayudar o no existirá tal vez esa persona que pueda dar un apoyo al equipo con las habilidades que esa persona posea. De esta forma, la complejidad que el proyecto tenga y la solución tenga también es un factor que debo considerar al momento de ver qué enfoque es el más útil para mi proyecto. Las habilidades disponibles. Un proyecto, cuando inicia, va a tener o va a necesitar de recursos. Estos recursos pueden ser tecnológicos, pueden ser personas y distintos tipos de recursos económicos. Y es necesario ver si es que estos recursos están disponibles, sobre todo en la parte de las personas. Antes de iniciar un proyecto, es importante entender qué es lo que el proyecto requiere y cuáles son las habilidades que se necesitan para poder desarrollar el proyecto de manera adecuada. Cuando yo entiendo si es que las habilidades están disponibles,
yo puedo definir qué tipo de... Esto me indica que el proyecto no es tan complejo porque tengo las personas que saben cómo hacer. Pero si estas habilidades no están disponibles, me genera más complejidad a la solución o al entregable. Y adicionalmente, necesitaría ver cómo puedo o si es necesario la parte de distribución geográfica tenga algo que ver con esta solución y con estas necesidades que tengo de habilidades. La cuarta es la organización. Como les decía, no todas las organizaciones son iguales. Es distinto trabajar en una organización tal vez pequeña como una startup, en donde no existan procesos tan estrictos que en una organización gubernamental en donde existen procesos muy estrictos que deben ser llevados a cabo. De esta forma, el director del proyecto, la persona que va a dirigir este proyecto, antes de definir cómo va a realizar el proyecto, qué elementos va a ocupar, cuál es el enfoque, debe entender bien cuál es la organización en la cual se va a trabajar, entender el ambiente en el que está. Finalmente, el tamaño del equipo. Es distinto trabajar con un equipo pequeño, tal vez de 3 o 9 personas, y trabajar en un enfoque tipo Scrum, que un proyecto mucho más grande de 250 personas, y ya no puedo ocupar Scrum, sino ocuparé otros marcos de trabajo, tal vez un marco de trabajo escalado. Estos elementos que vemos acá nos ayudan a entender y a desarrollar cuál es el hábitat. Con esto lo único que hacemos es entender bajo qué elementos el proyecto va a ser desarrollado, cuál es el hábitat, cuál es el entorno sobre el cual vamos a trabajar en el proyecto. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el hábitat, cuál es este entorno que nosotros vamos a ocupar y cómo el proyecto que nosotros vamos a desarrollar va a ser o va a verse afectado por estos distintos factores, nosotros en este momento vamos a definir bajo qué esquema podemos realizar o podemos identificar qué esquema sería el más adecuado para nuestro proyecto. Para entender de una manera mucho más clara este tema de hábitat y bajo qué enfoque podemos ocupar, existe un enfoque conocido, mejor dicho, un marco de trabajo conocido como Cynefin. Cynefin viene del galés que significa hábitat. Y es justamente un esquema que a mi forma de ver es bastante amigable y nos hace o nos ayuda a entender bajo qué circunstancias vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y en función de esas circunstancias, nosotros podremos definir cuál es el marco de trabajo más adecuado. Acá tenemos básicamente 4 elementos fundamentales: un estado caótico, un dominio caótico, un dominio complejo, un dominio complicado, un dominio claro, y cuando todo está muy claro, pues el siguiente elemento sería la automatización. Una vez que hemos visto esta parte de acá, vamos a conocer cómo funciona cada uno de estos. En primer lugar, veamos el dominio caótico. El dominio caótico se caracteriza por un elemento, y este elemento es un estado de completa confusión. Acá vemos a una persona que está lanzando agua a alguien más, y esto hace referencia a lo que nosotros comúnmente en un proyecto tenemos como apagar incendios. Cuando existen muchos problemas y no buscamos la causa, la raíz de ese problema, y solamente nos dedicamos a apagar incendios, esto nos obliga a que no podamos entender realmente qué es lo que está pasando en el proyecto y nos genera este estado de completa confusión. Esta parte la vamos a entender mucho mejor después en un par de diapositivas, pero me gustaría que ustedes tengan la idea en este momento de que en este estado tenemos una completa confusión. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación como esta? Necesitamos actuar. ¿Y para qué vamos a actuar? Pues para estabilizar esta situación. Buscaremos que las cosas se pongan un poco más claras y que la gente comience a no estar en este estado de caos, sino a conocer un poco más cuáles son las raíces de los problemas que están ocurriendo. Tengo una pequeña analogía que alguna vez la vi y me pareció muy interesante y quisiera compartir. Un estado de caos puede verse reflejado bajo este dibujo de acá. En un incendio, las personas que están dentro del incendio se sienten confusas, tienen preocupaciones, no saben qué hacer ni a dónde ir. Este incendio que nosotros vemos acá hace que las personas justamente estén en este dominio de caos. El primer bombero que ingresa es la persona que va a marcar un camino, es la persona que se arriesga, entra a un lugar desconocido y comienza a establecer un camino. Este camino es rígido. El primer bombero establece un camino que es seguro y no está autorizado y se evita que cualquier otra persona busque otro camino, sino ese es el único camino que se va a seguir. Un estado de caos es algo similar a esto. En un estado de caos, todas las personas o existen una cantidad grande de problemas en donde no nos encontramos o no podemos definir qué hacer y necesitan de ayudas externas comúnmente para encontrar cuál es la razón del proyecto, cuál es la razón por la cual se está haciendo, cuáles son los objetivos que se está buscando, cuál es el horizonte hacia dónde debemos ir. En un estado de caos es imposible que nosotros podamos establecer marcos de trabajo. Si nosotros asentamos esta analogía que vemos acá
a un proyecto, por ejemplo, de software, o un proyecto cualquiera en donde estamos en un estado ya de producción, un estado de ejecución, y comenzamos a resolver problemas. Por ejemplo, un proyecto de software que tengo acá, en el estado de producción, el software ya está liberado y comienzan a aparecer problemas, bugs, distintos errores. Estos errores, antes de ser resueltos, deberían ser analizados para encontrar la causa del error. Pero en muchos casos, lo que se hace es de que los programadores y todo el equipo se dedica a resolver bugs. Esta resolución de bugs no, no permite que se entiendan cuál es la razón. Se solventan los problemas sin investigar correctamente. Estamos en un estado de caos, en donde aparece un error, lo resuelvo, aparece, lo resuelvo, pero no estoy llegando al origen del error. Esto provoca consumo de tiempo, consumo de recursos, y no estamos llegando a nada específico. Entonces acá es el momento en el que tenemos que estabilizar justamente esta situación. Y como les decía, en esta situación de caos, no podemos usar un enfoque o ningún tipo de enfoque hasta que podamos estabilizar la situación. Si regresamos acá al modelo de Cynefin, cuando nosotros logramos estabilizar la situación, nosotros pasamos a un estado complejo. Un estado complejo, como ustedes ven acá, ven dos personas que están experimentando. Un estado complejo se caracteriza porque aún tenemos desconocidos, aún no sabemos cómo realizar tal vez la actividad. Estamos con un desconocimiento. Sin embargo, acá no estamos en un estado de descontrol. Acá están las cosas controladas, pero no sabemos cómo hacer o cómo desarrollar un producto, un servicio o este resultado único. En esta parte, este modelo se basa, o en este dominio, nosotros podemos utilizar un modelo de decisión a través de la experimentación. Si yo no conozco cómo hacer las cosas, experimento a través de la prueba y el error. A través de esta prueba y error, puedo ir viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Esto me permite generar un orden emergente. ¿Qué es este orden emergente? A través de la experimentación de esta prueba y el error, voy viendo qué cosas funcionan y les genero un orden y voy generando de manera general algunas reglas o algunos procesos que me pueden servir. Y aquí nacen las prácticas emergentes. Scrum, Kanban, Extreme Programming. Todas estas prácticas emergentes, Spotify, que es un nuevo marco de trabajo que existe, todos estos elementos nacen de este estado, de esta experimentación constante. Scrum se caracteriza, por ejemplo, en que se basa en la experimentación pura. Se basa en experimentar. Ese es el concepto de Scrum. Esa es la base de Scrum, la experimentación. De esta manera nosotros tenemos que considerar algo, y es que experimentar toma tiempo. No podemos experimentar y decir, bueno, experimento 2 días y ya las cosas están bien. Experimentar toma tiempo para que las personas comiencen a tener conocimiento de este desconocido, de cómo realizar las cosas. Pero nosotros, si recordamos, en el concepto de proyectos, teníamos que un proyecto se caracteriza por un esfuerzo temporal. Es aquí donde aparece un elemento bastante interesante que son lo que en agilidad se conoce como sprints o tiempos para realizar algo. Para nosotros tener una idea general de este dominio, me gusta esta analogía que alguna vez la vi. Experimentar es justamente encontrar o ver cómo podemos hacer algo a través del intento y la falla y el error. Thomas Edison se caracteriza porque mejoró el tema de la bombilla eléctrica, ya que utilizó diferentes filamentos. La historia cuenta más de 1000 filamentos utilizados para ver cuál es el que mejor funcionamiento daba y daba más duración para que la bombilla funcione un tiempo determinado, porque los filamentos que encontraba comúnmente duraban muy poco tiempo. Esta experimentación nace de un desconocimiento. Nadie conocía, nadie sabía qué filamento es el que mejor funcionaría. Sin embargo, la prueba y el error permiten encontrar cuál es una solución bastante buena y aceptable. Esto es experimentar. Esto es un estado complejo. De esta manera, en este estado complejo en donde nosotros experimentamos, nosotros vamos a encontrar qué cosas funcionan y qué no funcionan. Sin embargo, recordemos que tenemos un tiempo limitado. En un proyecto existen recursos, existen personas que están trabajando, existen presupuestos limitados. Y como veíamos en el concepto de proyecto,
El proyecto busca encontrar o busca desarrollar un producto, servicio o resultado único, y este producto, servicio o resultado único debe generar valor. Y la generación de valor significa que va a generar beneficios. Si partimos de este concepto, experimentar por mucho tiempo no llega a generar los beneficios o no generaría los beneficios correctos. De esta manera, aquí aparece el concepto de Agile. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer cuando tenemos que experimentar? Porque no conocemos cómo hacer las cosas, porque no existen experiencias previas, pero tenemos tiempos limitados y recursos limitados. Lo que podemos hacer es utilizar técnicas ágiles a través de un sprint, realizar pruebas y errores para ver qué cosas funcionan y qué no funcionan en un espacio de tiempo. Acá tenemos la aplicación de Spotify. Creo que todos conocen o la mayoría conocerá, es una aplicación de música. Esta aplicación se desarrolló ya hace varios años y tiene una característica, y es que fue elaborada con Scrum. Este programa, esta aplicación, nace de la necesidad que existía en un momento en que había un problema con Napster y la música pirata y habían clausurado a Napster. Y esta aplicación buscaba poder distribuir música de manera legal mediante acuerdos con las diferentes disqueras y que las personas tengan acceso a esta música de una manera rápida y fácil. En primer lugar fue a través de la computadora, luego fue a través del móvil. Pero no existía en el mercado nada parecido. No sabían cómo la gente iba a ocupar este sistema, no conocían cuál iba a ser el comportamiento de las personas, no existía un estudio de mercado previo, no existía nada que pueda dar una idea clara hacia dónde va a ir el proyecto. En este caso, lo que se realizó fue prueba y error. Se fueron realizando sprints en donde se desarrollaban algunas funcionalidades y veían si esa funcionalidad era viable, a la gente le gustaba, y si no era viable, si a la gente no le gustaba, pues hacían cambios. Pero todo esto daba un entendimiento, daba un conocimiento a los que realizaban. De esta manera, nosotros vemos que bajo un enfoque en el cual tengamos, en primer lugar, cambios que no sean costosos o impactos del cambio que no sean altos, en este caso impactos que sean bajos. Por ejemplo, si veo que esta forma de presentar las imágenes no le gusta a la gente, en cualquier momento del proyecto puedo cambiarlas, puedo hacerla redonda, puedo hacerla de otra forma, puedo cambiar la imagen, puedo cambiar el color de los textos, puedo cambiar diferentes elementos y los puedo realizar, y va a tener un costo en el proyecto y va a tener un costo tanto en tiempo como en dinero. Sin embargo, no son costos muy altos y pueden realizarse estos cambios. Estos cambios me permiten justamente esta experimentación. De esta manera, la agilidad es muy ocupada o se puede ocupar muchísimo y es muy útil cuando tengo que experimentar porque no conozco o necesito ver qué pasa probando algo. Y si estos cambios no son caros o no tienen un impacto muy alto en el proyecto, puedo ocupar agilidad a través de los cambios, prueba y error, haciendo esta experimentación. De esta manera nosotros estamos aquí, en un proyecto complejo, haciendo cosas que no conocemos y experimentando. Aquí, como vemos, agilidad y enfoques híbridos pueden ser muy útiles, porque estoy experimentando, estoy queriendo entender qué hacer. Y para eso, lo que realizo son pequeños sprints. Scrum, por ejemplo, marca que puede ser de un mes más o menos, pero se recomienda que sean 2 semanas. Al hacer estos experimentos y ver cómo funciona, qué no funciona, lo que consigo es tener un entendimiento y viendo qué es lo que el cliente quiere. Si yo ocupo un enfoque predictivo y un enfoque ágil y los ocupo a la vez acá, podré ir entendiendo y podré ir ocupando dos prácticas que son muy útiles. Cuando el equipo entiende y comienza a tener más claro cómo funcionan las cosas, cuando ya existe mucha gente que ha realizado este tipo de proyectos y ya existe un conocimiento, se generan elementos conocidos como buenas prácticas. En este lugar ya vamos al tema de la parte complicada, un proyecto que esté en un escenario complicado. En primer lugar, como vemos, ya conocemos nosotros algunos elementos. Tal vez no se nos haga familiar, tal vez no sepamos nosotros cómo hacer eso, pero existen personas que sí saben. Estas personas se las llaman expertos. Y este elemento de acá o en este dominio, nosotros tenemos diferentes rutas para hacer algo, para desarrollar nuestro producto, nuestro servicio o nuestro resultado único. Estos caminos que existen son buenas prácticas y un experto me puede ayudar justamente a encontrar cuáles son las mejores o cuáles son las buenas prácticas que puedo ocupar para mi proyecto con el objetivo de que este proyecto sea exitoso. De esta manera nosotros podemos tomar como ejemplo un puente.
Los puentes han sido hechos desde hace miles de años. Existen ingenierías de puentes, ingenieros civiles que han construido puentes, personas que conocen de cálculo estructural, de temas de soldaduras, temas de materiales, etcétera. Existen un buen bagaje de personas que conocen estos temas. Y estas personas se basan justamente en las buenas prácticas que han existido, los diferentes libros de análisis, de cálculo, etcétera. Y en proyectos también existen buenas prácticas. Estas buenas prácticas se basan justamente en el PMBOK sexta edición. ¿Por qué el PMBOK sexta edición y no el PMBOK séptima edición? Para las personas que tal vez estén un poco más orientadas al tema de proyectos. El PMBOK sexta edición me marca qué hacer con el proyecto, cómo desarrollo el proyecto. Si yo tengo un proyecto predictivo, me dice paso a paso qué es lo que debo hacer. En el inicio tengo que hacer tal cosa. Durante la planificación, lo siguiente. En ejecución, lo siguiente, en el control, tal cosa, y en el cierre, tal. Me marca un camino y me dice qué hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que han funcionado durante muchísimo tiempo y han dado buenos resultados. Por eso son buenas prácticas. Son prácticas que a través de la experimentación se han visto que funcionan. Si yo tengo un proyecto en donde ya conozco cómo se hacen las cosas, existen personas que me pueden ayudar, expertos que me pueden ayudar justamente a desarrollar este proyecto. Y el proyecto se caracteriza porque los cambios acá ya son altos. Ocupar un enfoque predictivo llega a ser muy útil. Cuando digo un cambio alto, me refiero a que conforme el proyecto va avanzando, cualquier cambio llega a costar más. Si nosotros recordábamos la aplicación de Spotify, por ejemplo, si el día de mañana Spotify quiere cambiar un feature, una característica de la aplicación, la puede hacer y nosotros vemos a través de actualizaciones. Si a este puente simplemente le quisiéramos cambiar de color, implicaría un trabajo mucho más grande, además de muy posiblemente un costo mayor. Con un cambio estético, si a este puente se le hace un cambio de cargas, diciendo no, ya no va a soportar, por así decirlo, 20,000 toneladas, sino ahora 50,000, el cambio va a ser muchísimo más fuerte, el impacto es mucho más grande. Si tengo un proyecto en el cual los cambios pueden ser muy grandes y necesito controlar bien esos cambios para no tener problema de un incremento muy grande de los costos, retrasos en los proyectos, lo mejor es ocupar buenas prácticas, si es que estas prácticas existen. Caso contrario, me toca experimentar, pero experimentar me puede tomar un poco más de tiempo y voy entre prueba y error. Acá ya conozco cómo hacer las cosas. De esta manera, las buenas prácticas nacen justamente de la experimentación. Cuando nosotros experimentamos y ya generamos estas buenas prácticas y las buenas prácticas han visto que funcionan y se ve que realmente estas buenas prácticas sirven, nosotros cambiamos a un siguiente nivel, un nivel simple o clear, como dice acá. Acá ya es conocido. ¿Qué es esto? La gente conoce qué hacer. Ya no necesito de un experto que me explique cómo hacer las cosas porque todos conocen. Esto lo vemos, por ejemplo, en una línea de producción o una línea de manufactura. Todos conocen el proceso, todos saben qué tienen que hacer en ese momento. Aquí ya no ocupo las buenas prácticas, que son un conjunto de prácticas que funcionan, pero necesito un experto que me ayude a ver cuáles son las que mejor podrían calzar a mi proyecto. Sino aquí tengo ya las mejores prácticas, acá ya va lo mejor. Yo sé que esto funciona y es entre todas las buenas prácticas, esta es la mejor y por eso lo implemento en un proceso. Me permite un alto nivel de control porque me permite ser muy eficiente. Sin embargo, nosotros vemos este dibujito de acá. Cuando el nivel de control es muy alto y es poco flexible, nosotros podemos caer en un nivel caótico. ¿Qué sucedería si acá se presentara un problema que no estuviera en el manual de trabajo, en el manual de los procesos y que no exista ningún proceso que me permita desarrollar esta actividad y que me impida que desarrolle? Las personas llegarían a estar confundidas, no sabrían qué hacer. Es una situación nueva, es un estado caótico. Justamente por eso y comenzamos a apagar incendios, y justamente por eso les decía hace unas diapositivas atrás que vamos a comprender un poco más qué es ese estado caótico. Esta situación que se genera de tener un control muy alto, a no saber qué hacer por los controles que existen, me obligan a que yo acá comience a estabilizar, comience a entender qué es lo que pasa y comience a mejorar la situación con el objetivo de tener los elementos claros y comenzar a generar nuevos procesos a través de una experimentación. A través de la experimentación consigo conseguir buenas prácticas y nuevamente llevo acá. Cuando nosotros finalmente estamos acá y tenemos, por ejemplo, un proceso, acá les tengo una línea de producción, este es un ejemplo de este dominio simple. Esto de acá, cuando ya llega a ser tan claro y vemos que realmente funciona y que las tareas se vuelven repetitivas, como por ejemplo,
las tareas que vemos acá unos brazos robóticos y todo. Estas tareas son repetitivas. Nosotros podemos finalmente automatizar, y este automatizar significa pues ya básicamente que otro ente sea el que realiza el trabajo y a una persona. De esta forma es como nosotros podemos entender y podemos ver cómo funciona y cómo podemos ocupar la gestión de proyectos y los diferentes enfoques que existen para los diferentes momentos de que tenemos en un proyecto o en una organización. Todo esto se basa justamente en esos 5 elementos que les dije al inicio. Todo proyecto va a tener una complejidad en función de si mi personal o el personal con el que estoy trabajando, el equipo, conoce lo que se va a hacer. Si no se conoce, pues necesitaría ir a través de un elemento complejo. Si conocen qué hacer y cómo funciona, pues podría ir a un elemento complicado para desarrollar mi proyecto. Es decir, aquí podría hacer experimentación a través de métodos ágiles, acá ya podría, o métodos ágiles e híbridos, o acá ya podría ocupar métodos predictivos. Y si todo está demasiado claro y todos se entienden, ya lo hago un proceso. Si es un proceso, ya no entra un proyecto. Aquí ya no entran proyectos. Acá ya son ya procesos únicos, ya de producción, y ya no tendríamos proyectos acá. En estos escenarios sí. De esta manera es como funciona, o una explicación, pienso yo, bastante rápida, tal vez un poco simple, pero que permite entender cómo funcionan este tema de proyectos, tema de enfoques en función de las restricciones que existen y del ambiente, del hábitat sobre el cual se trabaja en el proyecto. Esto es lo que les tenía que presentar esta noche, las diapositivas y toda la presentación. No me gusta hacerlas demasiado largas, sobre todo para irme a la parte más central de todo. Y cualquier cosa, cualquier duda, quedo a las órdenes. Igualmente está acá la página web en donde pueden revisar algunos temas de proyectos. Y igualmente, si tienen alguna duda o consulta, ahí está mi correo electrónico para que puedan ingresar. Yo les agradezco mucho por el tiempo y paso con Jair. Si tienen alguna duda o consulta, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Marco. Te agradezco mucho por la presentación. Creo que se entendió muy bien acerca de los diferentes tipos de proyectos y cómo aplicarlos. Igualmente, tenemos unos minutos, si nos permites, Marco, para las preguntas que puedan tener los participantes. Claro. Así que bueno, les invito, si es que tienen preguntas, puedan encender el micrófono directamente. Y si son un poquito tímidos, lo pueden escribir en el chat, no hay problema. Pero siéntanse libres de poder empezar con una pregunta, con las preguntas que tengan hacia Marco, para la implementación de sus proyectos. Hola, buenas noches, Gilberto López. Bienvenido, Gilberto. Llegué un poco tarde y tal vez lo comentaste. Es sobre el dominio o la entidad que se encuentra en medio de los 4 dominios. Si mal no recuerdo, creo que es el desconocido. ¿Sí? Y no sé, a lo mejor si ya lo comentaste, me podría dirigir al video, pero si comentaste algún ejemplo sobre ese caso. No lo realicé básicamente porque el de confusión, o el tono de confuso o desconocido, es justo el que se crea el momento en el que tienes algo claro y pasas a la parte caótica. Cuando tienes todo claro, cuando tienes un proceso ya establecido y pasas a la parte caótica, llegas a esta parte de desconocido, esta parte en la cual no sabes qué hacer ni a dónde ir. Y aquí se hace necesario justamente abordar primero a la parte caótica, este problema de confusión que existe, para ir a la siguiente fase, que es la parte compleja. Y como te digo, básicamente, o un ejemplo sería cuando tienes o cuando se dan algún problema, alguna situación dentro de un proceso que es altamente controlado y que tiene todo muy claramente definido. De acuerdo, muchas gracias. Fíjate que a mí se me hizo muy curioso esa situación, porque pues yo me imagino en un caso de un buzo, llegan a estar a profundidades tan intensas que llega un momento en que no saben si el movimiento que hacen, si se van hacia arriba o hacia abajo. Ahí es donde me imagino que sería un confuso, o podría ser, desde tu punto de vista, sería un caótico. Correcto. En ese caso, necesitas de alguien externo que te ayude a ver hacia dónde está el norte, hacia dónde tienes que ir, porque tú no sabes, estás confundido en ese momento y cuando estás confuso no sabes qué hacer. Cuando llegas a la parte caótica es porque ya alguien está ayudándote a entender qué es lo que tienes que hacer
y te ayuda a saltar a la siguiente fase, te ayuda, por así decirlo, a entender la situación. Y de Claro. esa manera, cuando uno entiende la situación, ya como que las cosas se tranquilizan y ya se pueden comenzar a ver qué hacer. Pero en este momento en el que está justamente confuso, por ejemplo, el buzo me parece excelente, estás en un estado de confusión, estás en un estado de confusión que genera justamente este estado también de caótico, porque es justamente esta transición que existe entre lo controlado, lo que existe, lo que ya sabes, a un estado en que no sabes qué hacer. Ahora, estos dominios, por ejemplo, el, el caótico y y el que te comentaba, el que se encuentra entre ellos, Ujú. inmerso en medio de ellos, estos realmente se pueden llamar proyectos porque de acuerdo a lo que, al menos en el PMBOK 6, lo que veíamos, un proyecto se define como algo que está delimitado en un tiempo, ¿no? Y Ujú. que, o sea, que sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Correcto. estar dentro eh, de este caótico, ¿se podría llamar proyecto a estar en esa situación o es simplemente No, una situación en la que nos encontramos? es una situación. Ok. Estos elementos nacen de los diferentes factores que están en el ambiente del proyecto. Estos no son proyectos. Cada uno de estos son situaciones en donde un proyecto puede estar. Un proyecto puede estar en una situación en la cual sea todo caótico, no sepas hacia dónde vas, qué tienes que hacer. O puede estar en un proyecto, en una situación en la que necesites experimentar. Ujú. Los factores que están ahí son los que generan este escenario, pero estos no son los proyectos. Los proyectos tú los defines, o mejor dicho, se desarrollan bajo ese escenario. Bajo un escenario caótico es imposible hacer un proyecto, porque es primero necesario definir hacia dónde vamos, cuál es el norte, cuál es la visión que tiene ese proyecto. En un escenario complejo ya tienes una idea regular, tienes una idea de lo que se debe hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, entran prácticas ágiles que son muy útiles en este tema. Cuando entramos en un proyecto complicado, por ejemplo, en un estado, perdón, un estado complicado, en un dominio complicado, ya existen buenas prácticas que se han dado y ya me marcan un camino. Como existe este camino, como el PMBOK 6 usted bien menciona, este está lleno de buenas prácticas. Entonces, yo puedo ocupar en este escenario, en un escenario complicado, yo puedo ocupar las buenas prácticas como el PMBOK 6, la guía de Spring, perdón, la guía de Prince y los diferentes marcos de trabajo que me pueden ayudar justamente para definir cuál es el camino que voy a seguir. De acuerdo. Y con respecto al dominio simple o al obvio, no recuerdo cómo tenía ahí Ujú. otro adjetivo, en ese dominio se pueden aplicar tecnologías ágiles o realmente las ágiles nada más aplican para el complejo y el complicado. Cuando tienes algo simple que todo el mundo conoce, ya no ocupas ni proyectos, ni tampoco ocupas, no ocupas proyectos. Lo que haces es realizar un proceso. Los procesos ya estarían definidos porque todo el mundo conoce cómo hacerlo. Entonces, ya son ya líneas de producción, una empresa que ya todo el mundo sabe cómo hacerlas. Eso es algo que está funcionando, todos conocen, no es que se esté implementando nada. Eso es un escenario en el cual todos conocen cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, una persona que esté en una línea de ensamblaje de vehículos. Todos los que estén trabajando en ese lugar conocen cuáles son los procesos que existen, qué es lo que va a hacer, tal persona va a hacer tal cosa, tal persona va a hacer lo otro. Acá es un escenario, porque todos estos son escenarios que simplemente indican de que ya no existe nada distinto, todo está regulado a través de procesos. Y los procesos son claros y todos conocen esos procesos. Y lo que se busca es ya una eficiencia del proceso o, mejor dicho, inclusive ya la eficiencia del proyecto, del proceso está dada porque ya se ocupan las mejores prácticas. Ya pasamos el tema de explorar, pasamos el tema de ocupar mejores prácticas o, claro, buenas prácticas, sino ya están implementadas dentro del escenario las mejores prácticas. De acuerdo. Entonces, Ok. por ejemplo, ahorita que tú estás dando esta plática, digamos, llega un momento en que puede ser tan natural para ti que independientemente del sitio geográfico donde lo estuvieras dando, lo podríamos manejar como un proceso, no como un proyecto. Si hubiera la expertise tal de que ya se hiciera algo todos los días y ya se sepa las preguntas, ya se hace algo que ya no es un proyecto en el cual ya se tenga que experimentar, ver qué funciona, sino ya se tendría un esquema. Por ejemplo, yo podría tener una plantilla y si siempre es igual, yo ocuparía esa plantilla siempre, 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 ya no es un proyecto, ya sería un proceso. Tal vez la primera generación de esa plantilla sí sea un proyecto y no solamente podría ser, es un proyecto, porque es algo único que lo voy a hacer, pero es algo después que se va a repetir siempre igual.
sea, si se repite siempre, pues ya llegan a ser procesos. Y el PMBOK, por ejemplo, te indica de que cuando tienes un proyecto es algo que genera algo único, pero si ya tienes algo y eso lo ocupas siempre, ya no es un proyecto, porque es algo que ya se desarrolló y que lo vas ocupando y que todo el mundo ya conoce cómo hacerlo. Ya no necesitas un experto que te ayude, ya es algo general. Es como, hay un ejemplo que siempre lo colocan y es de cómo hacer un café. Si alguien ve una cafetera y ahí ve los diferentes insumos, va a hacer el café sin ningún inconveniente porque es algo que ya lo conoce. Entonces, eso es lo simple. Y cuando ya todo el mundo conoce cómo hacer las cosas y se está dando, o sea, no estás experimentando ni implementando nada nuevo. Te agradezco, Marco y Gilberto. Por tema de tiempo, vamos a pasar a una última pregunta. Gracias. Si te parece, Marco, una pregunta muy frecuente mientras alguien se anima es, la mayoría de los participantes son constructores. Bueno, vamos a finalizar después con la pregunta de Kevin. La mayoría son constructores, arquitectos, contratistas, muy enfocados en la industria de la construcción y algunos de telecomunicaciones. Entonces, te consulto, para aquellos que aún no han empezado a aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos en estas industrias, ¿qué les recomiendas para comenzar, para iniciar en sus empresas? ¿No? Algunas son pymes, por ejemplo, también. ¿Mm? Y los temas básicos de proyectos, yo les recomiendo iniciar conociendo por qué se genera el proyecto, cuáles son las necesidades que tiene la organización. Una buena forma o una forma bastante interesante de iniciar en el mundo de proyectos es a través de los diferentes marcos de trabajo que PMI establece. Y PMI establece una serie de documentos que son muy útiles para gestionar proyectos. La base de estos documentos, o uno de los más conocidos, y que tiene la información más global, es el tema del PMBOK. PMBOK sexta edición, el PMBOK séptima edición, tiene información muy buena que permite, para mí la primera lectura, si alguien inicia en el mundo de proyectos, sería el PMBOK séptima edición. El PMBOK séptima edición me ayuda a entender a dónde tengo que enfocarme en un proyecto. Cuando yo estoy en un proyecto, yo tengo que enfocarme en elementos como, por ejemplo, las personas con las que estoy trabajando. Tengo que enfocarme en el tema del valor que el proyecto va a generar. Tengo que enfocarme en cuáles son las habilidades que debe tener ese líder del proyecto. Estos son los principios que en todo proyecto, sin importar el tipo de proyecto que sea, ágil, híbrido, predictivo, son conceptos básicos que se tienen que tener e interiorizar. Así como en agilidad existen estos principios ágiles, PMI estableció en el PMBOK 6 esos principios que todo proyecto debería tener. Entonces, si alguien quiere iniciar una lectura del PMBOK 7, le abre la mente, decir, bueno, entonces en un proyecto tengo que tener mucho interés en la parte de los interesados, por ejemplo, y tengo que tener una muy buena relación con ellos, entender qué es lo que desean, qué es lo que buscan, qué es lo que el cliente quiere. Y en función de eso, yo ya puedo ir viendo el tema de las buenas prácticas a través del PMBOK 6, a través de definir un alcance, a través de definir un cronograma, un presupuesto, sobre todo en la parte de la construcción, que, que va muy de la mano. El hacer un diseño, establecer en función de ese diseño, tiempo, costo, alcance, riesgos, la calidad que va a tener el material, las adquisiciones que voy a tener. Y en función de eso, yo ya puedo planificar, porque en función de esa planificación voy a tener una menor cantidad de cambios. Y como vimos, los cambios cuando estamos en una etapa muy avanzada, los cambios llegan a ser costosísimos y muy complejos. Es por eso que existen herramientas de gestión de proyectos que ayudan mucho justamente para esto. Estas herramientas de gestión de proyectos me ayudan a planificar en primer lugar, pero es que yo no termina mi trabajo cuando planifico, sino mi trabajo continúa cuando ejecuto y voy controlando, tratando de que lo que planifiqué se vaya manteniendo en tanto en tiempo y en costo. Y van a aparecer siempre cambios, pero estos cambios tienen que ser controlados de manera adecuada y buscando de mantenernos en esta línea base, la línea base tanto del tiempo, costo y alcance, que son como lo que yo planifiqué y es lo que yo busco dentro del proyecto. Entonces, como les decía, mi primera lectura sería el PMBOK 7 para entender qué es lo importante del proyecto, hacia dónde tengo que ver. Y el PMBOK 6 me ayuda mucho a entender cómo hacer el proyecto, cómo planifico, cómo tengo que realizar un inicio correcto del proyecto, cómo establezco costo, tiempo, alcance, los riesgos, cómo los defino, cómo establezco una respuesta al riesgo. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Marco. Creo que está clarísima esa parte.
Y creo que tenía la mano levantada, con esa pregunta cerramos, de Kevin, me parece, si no... Sí, era yo, pero ahora ya acaba de responder justo lo que le iba a preguntar. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Kevin. Bueno, buenísimo. Precisamente que cerraba Marco con la parte de herramientas que nos ayudan o nos dan un camino para poder dirigir los proyectos. Para cerrar la sesión, agradeciéndote, Marco, por el apoyo, por la colaboración a la comunidad. Quería, bueno, comentarles, recordarles que tenemos, está siendo promovida esta serie de eventos por Maui. Maui precisamente es una herramienta, un software de gestión de proyectos enfocado para constructores, arquitectos, pymes y bueno, invitarles, tenemos aquí presentes también a personas de Maui y hay un enlace que está en el sitio web en el cual van a poder ir hacia ese lugar. Si quieren también seguir aprendiendo de gestión de proyectos, obviamente Marco tiene su sitio web que es marcocalle.com. Y me gustaría, para finalizar, dejarles una pequeña encuesta para nosotros también poder seguir mejorando en las siguientes charlas que vamos a tener. Les voy a compartir el enlace para que puedan ingresar y son solamente 3 preguntas muy sencillas. Así que les agradecería que puedan completar esa parte. Y también aquellos que desean conocer un poquito más de Maui, nuestros amigos de Maui, se van a quedar unos minutos, unos 15 minutos más, con aquellos que deseen tener una demostración de ellos, ya que les recuerdo los beneficios por estar presentes el día de hoy en esta serie de talleres. Van a tener un registro gratuito en Maui para la administración de sus proyectos, con algunas restricciones, y si quieren un paquete mucho más avanzado, un 50% de descuento. Así que los que deseen quedarse, se pueden quedar con Sergio y Fede. Y bueno, nuevamente gracias a todos y gracias, Marco, por estar hoy. Un gusto completo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.